A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 29 de enero del año 2024. El título del editorial de este día es el siguiente: ¿sorprendido por lo que ve de los partidos? Repito, ¿sorprendido por lo que ve de los partidos políticos? Y un subtítulo: de ser así, qué ingenuo es usted. Muy bien. Vamos a comenzar. Miren, los partidos políticos no es algo que haya existido por siempre. Los partidos políticos es una creación de la democracia o del capitalismo, si gusta usted. Allá por el siglo XVII, XVIII, no había partidos políticos, tal y como los conocemos hoy. A partir del siglo XIX, mediados, empieza a conformarse ya las primeras organizaciones que podríamos llamar partido político. Y a medida que va avanzando el capitalismo y que la democracia también se fortalece y los mercados, los partidos políticos adquieren la legitimidad necesaria para representar a grupos de la sociedad. De tal manera que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los partidos políticos ya están legitimados prácticamente en todo el mundo, bueno, quizá excepción hecha de África o algunas partes, pero al menos en lo que se refiere a Occidente, vamos a ponerlo de esa manera, los partidos políticos ya estaban formados. Y había partidos políticos que tenían posiciones disruptivas, es decir, de cambiar el estado de cosas, los partidos comunistas, había los partidos de la derecha, vamos a ponerlo de esa manera, aun cuando no es correcto el calificativo, y había esos partidos que todavía algunos sueñan con ellos, que es los partidos de la socialdemocracia. La socialdemocracia es una posición o es una visión del desarrollo que toma la economía de mercado, pero no pero en la parte política, bueno, sí, la cosa social, pero no como los comunistas, ¿no? Es tantito tomamos de allá, pero tampoco queremos ese capitalismo brutal, lo dulcificamos un poco. Es decir, entre azul y buenas noches. El tiempo, los cambios en el mundo han colocado hoy a la socialdemocracia, como fue pensada, en un tilichi en el cuarto de los trebejos. Es uno más. Sí. Hoy no hay más que partidos que verdaderamente defiendan la libertad, la economía de mercado y la democracia, y los partidos dictatoriales o autoritarios. De estos últimos, los partidos comunistas que todavía existen, en América Latina estaría el de Venezuela, Cuba fundamentalmente y Nicaragua. Y en otros países donde era el campo de la Europa Oriental y la vieja URSS, que hoy está extinta, subsisten esos partidos comunistas, pero ya juegan con las reglas de la democracia. China Popular es otro país donde el Partido Comunista es omnipotente y omnipresente, la República de Vietnam igual, y la República Popular Democrática de Corea también. Es decir, pero serán 10, 15 países a lo más, y creo que es mucho, donde no haya más que un solo partido único, y por eso les va como les va. Muy bien. Pero en los otros casos tenemos a los partidos políticos que aceptan el juego democrático. Como su nombre lo indica, un partido representa una parte de la sociedad. Hay algunos partidos que son los demócrata cristianos, es decir, están a favor de la democracia y toman algunos elementos de la doctrina social de la Iglesia Católica
Y es una mezcla interesante. La democracia cristiana, quizás su expresión más avanzada es en Chile, el Partido Demócrata Cristiano, y en Europa, prácticamente en todos los países hay un partido con esa orientación. Excepciones quizá en el Reino Unido, donde están los laboristas y están los conservadores, ¿no? Pero casi en todos los países hay un partido de orientación cristiana, vamos a decirlo así. En los años, quizá fines de los 70, principios de los 80, los partidos políticos empezaron a perder prestigio, empezaron a ser desacreditados por las conductas de sus dirigencias. Empezaron a hacer negocios, a generarse camarillas que controlaban la asignación de candidaturas, los puestos, negocios, privilegios, etcétera. Y empezó a surgir algo que se llama las causas en la sociedad. Y empezaron algunos grupos de la sociedad a alejarse de los partidos y crear organizaciones de la sociedad, defendiendo una causa. La más conocida eran los que defendían el medio ambiente y que más tarde se convirtieron, ante la necesidad de llegar al Parlamento, se convirtieron en partido político, los famosos partidos verdes. Aquí en México es un remedio, son una banda de traficantes de influencias, este partido verde. Eso no es un partido, es un negocio particular. Muy bien. Y llega un momento en que conviven esos grupos que defienden causas con esos partidos que defienden una visión de partes de la sociedad. Muy bien. Uno de los elementos importantes que fortalece la presencia de los partidos es que juegan un papel fundamental en las democracias. No se puede concebir una democracia con vida democrática si no es con partidos políticos. En ese sentido, pues, todos aquellos que no sirven para nada, los partidos deberían desaparecer, etcétera, etcétera. Y hay una expresión muy curiosa. Dicen que en un país lo peor de un partido político corrompido, etcétera, etcétera, es que no hubiera partidos. Es decir, los partidos son instituciones que permiten no solo la representación de grupos ciudadanos, sino también la designación de candidatos a los congresos o a los parlamentos y el cambio pacífico del gobierno, de un gobierno a otro. Sin embargo, esas organizaciones están integradas por seres humanos, pecadores, ambiciosos, sinvergüenzas, corrompidos hasta el tuétano, pero también de personas honradas. Pero resulta que los partidos, a lo largo del tiempo, sobre todo cuando ya ese país entró en una etapa de estabilidad y hubo que administrar con mayor eficiencia y eficacia las cosas, empezaron a incidir en la modernidad de ese país. México sería un caso. Originalmente, después de la etapa violenta de la revolución, en 1929, se crea el PNR, abuelo del PRI, donde el Grupo Sonora, el general Plutarco Elías Calles y el general Obregón, pues eran los camajanes. Y México, con el PNR al frente y posteriormente con el PRM, cuando llega Cárdenas, tuvo un periodo interesante. No voy a decir que no robaban, que no se aprovechaban de su posición, pero a los niveles de estos atracadores de Camino Real, que son los de Morena, no hay comparación alguna. Se hicieron cosas importantes, instituciones se crearon que todavía están vigentes, y el siglo XX mexicano
vio una etapa muy interesante de modernización, de crecimiento, de desarrollo en materia de educación, salud pública, infraestructura, orden institucional, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que el partido en el poder, en el gobierno, el partido oficial, ya aparece entonces el PRI, se comportaba en los hechos como una oficina gubernamental y el gobierno actuaba como si fuera el dueño de ese partido. De tal manera que desde la Secretaría de Gobernación se administraba cuánto necesitan este mes, que 200 millones, ahí te va. Es decir, y eso era una forma de corrupción que era conocida. Y ya conocen ustedes, se designaba candidato en el PRI y automáticamente iba a ser el próximo presidente de la República. Pero eso poco a poco empezó a debilitarse, a desprestigiarse esa forma de gobernar. ¿Por qué? Porque la sociedad empezó a educarse, a tener, después de educarse, de obtener una instrucción, quisieron también participar en política. Y en 1939 se funda el Partido Acción Nacional y posteriormente otros. Ya antes había partidos que el antirreeleccionista, que el partido etcétera, etcétera. Entonces, cuando llega el presidente Zedillo al gobierno federal, la forma en que comenzó su sexenio y la situación que se había generado llevó al gobierno federal a plantear la necesidad de una reforma electoral, otra a la que ya se había hecho. Y entonces, uno de los elementos importantísimos que incidían en ese proyecto era el financiamiento de los partidos. Cuando reunidos los dirigentes de los diferentes partidos que había y que se les planteó el proyecto de una reforma electoral amplia, profunda, la posición de los partidos fue muy clara. Sí, aceptamos, nos parece correcto, pero con una condición. O al PRI lo colocan en la misma situación que nosotros, o a nosotros nos coloca en la misma situación que el PRI. ¿Qué significaba eso? O al PRI le quitan todo el subsidio y todo el dinero que le da el gobierno federal y que se empiece a rascar con sus uñas como nosotros, o a nosotros también mediante un mecanismo legal, constitucional, se nos apoya para la operación de nosotros como partidos. Y así surge la redacción del artículo 41 constitucional, donde hay una fórmula ahí muy clara, un modelito matemático muy rupestre, y ahí empieza la gran etapa de la corrupción que vemos hoy en los partidos. ¿Por qué? Porque a partir de ese año, el 97, los partidos ya no necesitaron para financiarse al ciudadano, sino que ya el gobierno federal les asignaba mediante un mecanismo en función del número de votos en la elección federal anterior, etcétera, una lana. Órale. Entonces, ¿ya para qué recurro a los ciudadanos si acá tengo este dinero? Claro, sigo obteniendo dinero por aquí y por allá. Ahí está el huevo de la serpiente, el germen de la corrupción actual. Y el que autorizó eso fue el presidente doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Y qué sigue después? Pues que los partidos ya eran negocio de una camarilla que se enquista y empiezan a crearse grupos, en algunos casos familiares, en otros bandoleros. El caso, por ejemplo, del Verde, que es un negocio particular de la familia del Niño Verde. El caso del PT, que es una creación del presidente Salinas y que ha sido un negocio desde un principio para Alberto Anaya y su esposa.
Movimiento Ciudadano, que se llamó Convergencia y otra vez llegó a ser Movimiento Ciudadano, es un negocio de Dante Delgado. Y luego tenemos el PRD, que después del 88, allá por mayo del 89, se crea el partido con un cacique pueblerino al frente, Cuauhtémoc Cárdenas, su partido. Poco le duró el gusto porque ya no eran los mismos campesinos de la época del cardenismo, sino que eran una bola de grillos curtidos y que cuando les quiso pedir esto y esto y esto, y ahí quedó el PRD, bajo el control de un grupo llamado Los Chuchos, Jesús Ortega Martínez y Jesús Zambrano Grijalva, que son los que todavía manejan el PRD o lo que queda del PRD. Vio mejores tiempos el PRD, recibió cascajo del PRI, a Cuauhtémoc, a Porfirio, a Ifigenia y así una serie de cartuchos quemados del PRI que pensaban en el nacionalismo revolucionario y baratijas de esas. Y en esas están cuando surge por allá en el trópico tabasqueño un agitador, un grillo con una mentalidad de los años 60, Andrés Manuel López Obrador, y lo invitan. Y lo demás es historia. Terminó sacando a Cuauhtémoc, terminó acabando casi con el PRD y creando su propio partido. Que no obstante que es presidente de la República, sigue manejando eso como oficina particular. Muy bien. Pero este vicio también ha golpeado a los otros partidos como el PRI y el PAN. Más claramente en el PAN. El PAN hay 4 o 5 grupos hoy que son los que se disputan la hegemonía dentro del PAN. Los históricos que se han ido muriendo, Cronos es inevitable, pero están los seguidores de Anaya, los seguidores de Calderón, los seguidores de Más Allá, y son los grupos que se disputan el poder dentro del Partido Acción Nacional. Entonces, ¿y qué pasa en el gran partido de México, el PRI? Sucede lo mismo, no más que producto de haber gobernado desde las etapas primeras de la revolución, pues hubo un arreglo. A todos nos va a tocar, pero nomás 6 años. Y entonces, de alguna manera, hubo durante muchos años ciertas políticas de recambio. A ti ya te tocó, salte, ya bailaste. Pero tenemos ejemplares que son remanente de aquel Mesozoico superior. Beatriz Paredes, por ejemplo, que tiene 50 años bateándola. Augusto Gómez Villanueva, que tiene 93 años, pero ahí anda. Carlos Aceves del Olmo, del Movimiento Obrero en la CTM, y así sucesivamente. ¿Y qué sucede en el PRI? Bueno, pues hay una pugna. Ya vieron ustedes el pleito que hubo para querer sacar a Alejandro Moreno, Alito, encabezados por Osorio Chong, y ahorita pues mejor está agachado, no sea que le vayan a cortar la cabeza políticamente hablando. Y como ya no pudieron derrotar a Alito, Erubiel Ávila, Nubia Mayorga, no sé quiénes más, ahí se fueron, Jorge Carlos Ramírez Marín, etcétera, etcétera. Y ahorita el que controla el PRI es Alejandro Moreno. ¿Qué tenemos entonces en torno a esas dirigencias de los partidos? Grupúsculos que pululan a su alrededor. Quieren quedar bien con el dirigente para que los haga candidatos a diputados o que los incluya en la lista plurinominal en tal o cual circunscripción de las 5 o en la lista nacional del Senado, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero ¿qué sucede ahí? Que llega un momento en que el descrédito de esa forma de repartirse posiciones
alcanza un punto de quiebre, un punto de crisis. Y el PRI, que fue durante decenios el partido hegemónico, empieza a obtener derrotas, al grado tal de que ahorita de aquel partido aplanadora, como se decía, le quedan 2 gubernaturas, que es Coahuila y Durango, en coordinación o en alianza con el PAN. El PRI llegó durante decenios a controlar las 2 cámaras con el 100% de los diputados y de los senadores. No repartía el poder para nada. El presidente de la República era el amo del legislativo, del judicial y, por supuesto, del ejecutivo. Eso ha llegado a su fin. Hoy el PRI creo que tiene 69 diputados, el PAN creo que 123, si no estoy equivocado. Y Morena, que es el grupo de los bandoleros, de lo más corrupto e incapaz de la clase política, 200 diputados. Muy bien. Llegamos a la sucesión, hay que decirlo. Alito intentó ser candidato a la presidencia de la República. Buscó la presidencia, consideró que tenía los méritos suficientes para hacerlo. ¿Los tenía o no los tenía? Eso es una cosa que hoy no tiene sentido discutir. ¿Por qué? Porque no fue elegido o designado como candidato. Pero es diputado, dirige el partido, preside una comisión. Muy bien. Muchas cachuchas para una sola cabeza, diría el clásico. Pero bueno, así son las reglas no escritas de la política mexicana. Muy bien. Pero viene la realidad de la sucesión. Y aparece por ahí una figura que se llama eufemísticamente la fuerza ciudadana. La sociedad civil aparece. Y un grupúsculo de cartuchos quemados, que ya no los aceptaban prácticamente en ningún partido, se ponen la cachucha de ciudadanos y juntan a 20, 30 y automáticamente ya son Frente Cívico Nacional. Y el otro por allá, unidos no sé por qué, y el otro por allá, cuando la verdad es que tiene más poder de convocatoria un atropellado por el Metrobús en Insurgentes y Reforma. Pero hacen mucho ruido. Son un poco como los trotskistas allá de los años 60, que se juntaban 10 trotskistas y hacían ruido como si fueran una multitud. Así están estos 200, 300 organizaciones de la sociedad. Muy bien. Y empieza eso a encontrar eco, pero estos acá, del frente y del no frente y del lado, dijeron: aquí somos. Y la que no quería ser senadora, el que no quiere ser diputado o embajador, y se repartían un botín que ni siquiera tenían esperanzas de obtener. Y los partidos cayeron en un gravísimo error. Aquí lo dije yo una y otra vez. El desastre que estamos viviendo ahorita políticamente se originó en ese miedo de los partidos ante esa fuerza tumultuaria de los ciudadanos. Eso no es cierto. Esa fuerza es ficticia. Oye, Ángel, pero la manifestación de noviembre, la marcha y la marcha de febrero, ¿y es que fue 1 millón? Pudieron haber sido 2 o 5 millones. ¿Saben ustedes cuál es el número? Al día 25 de enero, 25, que fue hace 4 días, ahí les va. Lista nominal de electores. Repito, corte al 25 de enero. 96,824,106 ciudadanos. 1 millón, pues no era bien, pero vamos a poner que fuera 1 millón ante 96 o ante el
55% que votaría en la siguiente elección, son, póngale 100, 55 más 5, 60 millones, 62 millones de votos emitidos. De ese millón que caminaron ahí va a votar el 30 o 40%. Entonces los partidos se asustan y entonces dice, vamos que los ciudadanos, y generaron ya lo que sabe usted, Frente Amplio por México, etcétera, etcétera, y se fueron dando cuenta poco a poco que habían cometido un error. Les gana la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz, que durante 3 años estuvo trabajando para la candidatura de la Ciudad de México. Y de repente llegaron, tengo informes, 2 personajes que son, como dicen, los que le meten aire a la gente y la convencen de que ella estaba llamada para cosas grandes. Para acá, usted debe ser la candidata. Y como diría el clásico en política, el aire no molesta y no cuesta. Y le entró el aire al ingeniero. Y ahí va. Y se genera un mecanismo ahí que si firmas, que si esto, que lo otro, que ponme tantas, que quítale, abórrale aquel. Total que se hizo un despelote ahí. Y ganó la ingeniera. En ese entonces yo manifesté abiertamente, no acá bajito, directamente dije, es un error. El mejor de los 13 de la pasarela era Enrique de la Madrid. Y lo sigo manteniendo. ¿Me equivoqué? Perfecto. Me equivoqué porque no fue el candidato, pero no me equivoqué en que era el mejor. Ahorita lo ven ustedes, es el articulado, el que plantea las cosas. Muy bien, ya no me meto más porque luego vamos a tener problemas usted y yo con mis juicios. Muy bien. Entonces, los partidos dicen en la torre, la regamos. Y los partidos se enconchan en sí mismos y la ingeniera por allá. La ingeniera se enorgullece de no pertenecer a ningún partido. Ese es problema de ella, ¿ya? El hecho es que los partidos dicen, lo nuestro está aquí. ¿Dónde? En las candidaturas a diputados y senadores. Porque ahí es donde está el juego político. Ante la imposibilidad de ganar, según ellos, la elección presidencial, dicen, aquí está lo nuestro. Y entonces se empieza a repetir lo mismo que hicieron hace 3 años, hace 6, hace 9, 12 y cualquier múltiplo de 3 hasta llegar al hombre de Neandertal. Y entonces en eso están. ¿Y a quién va a poner un dirigente partidario? ¿A los desconocidos? ¿Va a poner a los conocidos? ¿A los que son leales, sumisos? No importa que sean muy brutos, no importa que sean unas bestias peludas o burros en reversa, no importa, pero son míos. Y yo me pongo en primer lugar y lo acepta Marco y lo acepta Zambrano. Ellos, suceda lo que suceda, ya amacizaron. Lugar número 1 en la lista nacional al Senado de la República. Y tomando en cuenta las expectativas de votos, pues no van a obtener muchos lugares de la lista nacional. La lista nacional es un mecanismo interesante donde en una boleta van de cada partido 32 nombres, del 1 al 32. Y de esa lista entran al Senado de la República de acuerdo con el porcentaje de votos que hayan recibido. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si el PAN obtiene el 30% de los votos, multiplica usted 32 por 0.3, que está el 30% en decimal, es 9.6, sube a 10 senadores de esa lista. Si el PRI gana 20, va a ser 6.4, no llega al 5, baja a 6.
6 de esa lista, y así sucesivamente hasta completar 32. ¿Quiénes, los que quieren ser senadores, quieren estar en los primeros 5 o 6 lugares? Y ya el sexto, cuidado, porque para entrar como senador de lista, estando en el lugar 6, debe obtener ese partido el 20% de los votos. No los va a obtener ni Movimiento Ciudadano, ni el Verde, ni el PT, ni el PRD, y posiblemente tampoco el PRI. Entonces es un pleito, por eso, pero los dirigentes ya están, ya majugaron. Entonces, las listas por los nombres que han salido al público, pues son prácticamente los mismos de siempre, o aquellas personas que andan como perritos falderos atrás de su dirigente máximo. Los que andan ahí, sí, señor, no, eso ahí están. El que era diputado ahora va a estar en el Senado, y el que estaba en el Senado se vira diputados, ya andan ahí hechos. Pero es lo mismo que han hecho siempre. Aquí puede darse una cosa muy curiosa. ¿O tiene éxito esta estrategia de los partidos? Estoy hablando de los partidos del Frente Amplio por México, o de esta cosa que se llama Fuerza y Corazón y no sé cómo. O le sale bien la jugada y obtienen una gran cantidad de votos y llegan al Senado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal si el rechazo es muy elevado? Porque el descrédito acumulado durante decenios, el rechazo a los partidos y a los políticos, vamos a decir, tradicionales, las mismas caras, los mismos de siempre, posiblemente haya muchas sorpresas desagradables. Uno por allá que se veía como el mero resulta que no pasó. Y por acá el sobrino, el hijo, el compadre o la hija de alguno, pues tampoco, salvo que haya quedado en un lugar chilo, dirían los clásicos. En esas condiciones, ¿qué nos espera para la siguiente legislatura que empezaría el 1 de septiembre de este año? Si dijere yo lo mismo de siempre, mentiría. Va a ser algo peor. ¿Por qué? Porque los problemas que enfrentará esa legislatura no tienen comparación con los que enfrentó Morena hace 6 o hace 3 años. Para empezar, hoy no hay dinero. ¿De dónde lo van a sacar? ¿Deuda? Prácticamente llegaron, digan lo que digan, el 50% del PIB, es cierto. Sí están en el 50% del PIB, pero su captación es el 16-18%. Ya están en un límite peligroso de endeudamiento. Van a cancelar Dos Bocas y el Tren Maya, dejarlo en stand-by unos 2-3 años, para ese dinero canalizarlo a educación, a salud, etcétera, etcétera. Podría ser una solución parcial. Elevar impuestos, eso es pecado mortal. Reducir gasto, eso golpearía la esencia misma del segundo piso de la 4T. De tal manera, pues, que vamos a estar ante una situación. Por eso he insistido, hay que ganar el Congreso con la mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría, primero, impedir las reformas constitucionales. Segundo, controlar la iniciativa de ley de ingresos y su contenido. Y tercero, controlar totalmente el presupuesto de egresos de la Federación. Por eso, repito, he insistido una y otra vez. Ahora bien, ¿a las dirigencias de los 3 partidos les preocupa esto? No. ¿Por qué? En estos 3 años,
El PRD, que sería el patito feo, está recibiendo este año alrededor de 420, 430 millones de pesos, más por ser año electoral, 50% más. Es decir, el PRD recibirá este año 650 millones de pesos. El PAN, 1.130 millones más el 50% que establece la Constitución, 1.500, 1.600 millones de pesos. Y el PRI, que tiene ahorita, creo que 1.070 millones más 530, 1.600 millones. Les preocupa que si acá, que si cómo salga la Constitución. No, hombre, porque su negocio es otro. El país, ellos no van a tener problema alguno. Ellos tienen resuelto desde hace mucho tiempo su problema económico. Ya, o sea, el problema de ellos no es ese. El problema de ellos es alcanzar el mayor número de diputados para tener prerrogativas más elevadas. Ese es el chiste, pues. Entonces, para redondear y terminar con este enojoso asunto, ¿qué va a suceder con los partidos y los nombres que van a manejar de aquí a la fecha límite para el registro de las candidaturas de diputados de mayoría y senadores en sus fórmulas, las 32 fórmulas, porque luego después hay que dar la lista nacional y hay que dar la integración de las 5 circunscripciones, que serían de donde salen los otros 200 diputados. Ahí, evidentemente, tienen espacios para colocar a los suyos. 294 de 300 distritos van a ir en fórmula, vamos a decir, en alianza. Entonces habrá una negociación de los 3 partidos para decir, a ver, ¿en qué distritos tú tienes candidatos que podrían ganar? Pues en 80 o 90. Tú, PAN, pues yo en 160, 170. Y tú, PRD, pues en unos 4 o 5. Bueno, hacen la sopa, papás, y ya distribuyen. Y ese candidato estaría en 3 recuadros, porque así lo establece la ley en las alianzas. Ese Juan Pérez Sánchez estaría en el recuadro del PRI, en el recuadro del PAN y en el recuadro del PRD. Eso sería positivo para la ingeniera, porque llevaría más votos, etcétera, etcétera. Pero en los otros 6 distritos, cada uno va a ir por su lado y va a nominar un candidato el PAN, otro el PRD y otro 6 el PRI. Muy bien. Pero ¿qué va a pasar en el Senado de la República? Ahí todavía no se sabe cómo va a estar esa distribución. Habrá que esperar las siguientes 2 o 3 semanas máximo para ver cómo evoluciona esto. Pero ¿cuál es la enseñanza de esto? La única forma de hacer que haya un verdadero cambio en los partidos políticos es que venga la debacle interna como consecuencia de su desempeño externo. Así como el país va a la debacle y tiene que tronar y habrá que tomar medidas desesperadas, así va a pasar con los partidos. Este modelo de partidos políticos que tenemos ya no da más. Ya llegó a su fin su vida útil. Se requiere un cambio que va desde la declaración de principios, estatutos, métodos de selección, etcétera, etcétera, etcétera. En los 7 partidos con registro, no nomás en el PRI, en el PAN y en el PRD. Por eso es importante estar atentos a los cambios de las dirigencias. En el caso del PRD, bueno, pues va a ser Chucho Ortega o alguno de los mismos, esos de los 4 o 5 que tienen ese negocito que es el PRD. Pero en el caso del PAN y del PRI, que serían 2 partidos históricos, es muy importante quién sea el próximo dirigente, pero más importante aún sería
la visión que tendría esa persona en torno a la puesta al día, como diría en aquellos años del señor, el camarada Berlinguer en Italia, el ayornamiento, es decir, la puesta al día de los partidos. Otros 6 años más con esta forma de hacer política de los partidos, tendrían que cerrar la puerta. Por eso va a ser interesante lo que va a pasar con estos partidos, particularmente con el PRI y el PAN. Va a ser muy interesante. Ahora bien, ¿qué oferta van a tener los candidatos, esos 294? ¿Qué oferta política van a tener para los ciudadanos de 294 distritos? Eso también va a ser interesante. Es decir, vamos a ver cosas muy, muy intensas en la lucha política, pero también interesantes desde el punto de vista cualitativo. ¿Quién se acuerda ahorita de aquellas fuerzas ciudadanas? No, hombre, ahí le dieron ya de retaque a Guadalupe Acosta, suplente ante el INE por parte del PRD. Órale, pues dale un huesito ahí, hombre, un metatarso para que... Dale. Ahí está. Y luego jalan a Germán Martínez y en un acto de incongruencia, acepta. Él era del PAN, militante histórico del PAN, compañero de Carlos Castillo Peraza, de Lujambio, o sea, un hombre formado en el PAN, un hombre con lecturas, un hombre hábil en el debate, buen parlamentario, todo hecho en el PAN. De repente aparece, por razones que nunca han quedado claras, aparece como director de Morena, como candidato al Senado por parte de Morena y director del Seguro Social. Pero cuando le empiezan a jalar ahí en la cosa de los recursos para poner orden, se pelea con Ursúa, se pelea con el presidente y les avienta una renuncia de 11 cuartillas y regresa al Senado. Está un rato en el PAN, hace ruido hasta que dice, ahí se ven. Y formó con otros 4 cartuchos quemados el Grupo Plural. Gustavo Madero, Emilio Álvarez y Casa, y no sé quién sean los otros 2. Y ahí está en el Grupo Plural, solos los 5, ahí, a veces apestados, a veces los invitan a un café, y de repente viene esto y lo jalan del PAN para que sea, igual que Guadalupe Acosta Naranjo, suplente de representante del PAN en el Consejo General del INE. ¿Va a regresar al PAN? Pues yo creo que es lo menos que se puede esperar de alguien que maneja el trapecio político con una destreza mayor que un trapecista del circo Ataide. PAN, Morena, Independiente o Grupo Plural, y luego el PAN, y no sabemos qué va a ser. Pero esa es la característica de los políticos mexicanos. Ahorita están aquí, mañana estarán, vea el mismo López Obrador, Bartlett, Monreal, todos ellos cortaditos por la misma tijera. ¿Por qué? Porque han aprendido algo. Hay que estar adentro, no importa cómo, ni dónde, ni con quién, pero hay que estar adentro. ¿Por qué? Porque ahí está el billete grande. No es el caso de Germán Martínez, por supuesto, es una persona honrada, Germán. Pero los otros que mencioné, cuando los ve ahí, cuídese la cartera inmediatamente. Bartlett, Diosito querido. Entonces, ¿dónde quedaron los ciudadanos? Pues donde siempre han estado, por allá en el conciliábulo casi secreto, la comidita cada 15 días, en la grilla, hasta que un amigo de ellos ahí les da una placita, una viaduría, y ya contentos y esperar 3 años o 6 años más. En términos generales, esa es la vida política partidaria. No hay en México vida política partidaria.
Usted puede recorrer el país y visitar los locales de los partidos y puede usted entrar bichi y nadie lo va a ver. Ahorita se empezará a mover un poco ahí, pero así, esa es la vida de los partidos. Ese modelo prácticamente ha tocado a su fin. Acabo de leer hace un rato que en Puebla el PRI tenía 5 diputados locales. Renunciaron los 5. Renunciaron los 5. ¿Por qué? ¿Por qué renunciaron? ¿Por una cuestión de principio? No. Por las candidaturas que no les tocó nada. Téngale, les hicieron. Entonces, indignados porque no les tocó ni un huesito, ni una tibia, un peroné, digo, no se diga un fémur o un ilíaco, no les tocó nada, se van del PRI. ¿Y por qué se molestaron? Porque en el PRI va en alianza el PRI con el PAN. No sé si el PRD también vaya, pero ¿por qué? Porque el mejor candidato, el que tiene posibilidades reales de ganar la gubernatura, es el que fue presidente municipal de la ciudad capital. Entonces, la lógica, el pragmatismo político obliga, pues vamos a apoyar ese, porque esa es la victoria para ganarle a Morena, pero esos 5 dijeron no. Si no me dan un hueso a mí, ahí se ven, y se fueron. Es el caso de Sonora también, donde este loquito del Pato Lucas, en el nombre lleva la fama, y la otra, no me acuerdo ni cómo se llama la otra diputada del PRI, también se enojaron, quebraron los platos, tiraron la vajilla por un lado y se fueron a Movimiento Ciudadano. Bueno, muy bien. Allá ellos, ¿verdad? Entonces, no hay algo nuevo, pues. Ahora, dentro de todo este panorama, imaginen ustedes la presencia del crimen organizado y a los candidatos que va a querer impulsar. Y la mezcla es explosiva. Por eso le digo, nos va a tocar ver tiempos interesantes, dice La Maldición China. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 29 de enero del año 2024.